La Divina Misericordia, Alfa y Omega. La misericordia de Dios en la Biblia. Primera entrega. Monseñor Damián Nannini. Fuente: Medellín, Teología y Pastoral para América Latina. Cuando el Papa Francisco dispuso que toda la Iglesia celebre un año de la misericordia, y bueno, despertó mucha inquietud en todos por profundizar en este tema, especialmente la presencia de la misericordia en la Sagrada Escritura. Y ahí uno descubre tan presente, una presencia tan grande del tema de la misericordia de Dios también en el Antiguo Testamento. Por eso, para ese entonces, bueno, quise hacer un pequeño aporte desde lo bíblico, y entonces estudié el uso de la terminología para hablar de la misericordia, el sentido de los términos, tanto del Antiguo como, sobre todo, del Nuevo Testamento, ¿no? Por eso, simplemente es algo técnico, pero que, bueno, es un poco el fundamento después para vivir realmente una verdadera espiritualidad de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en la Biblia. Primera entrega. Monseñor Damián Nannini. Resumen. La Biblia es un libro, un texto, y como tal, está compuesto por palabras que nos hablan de una realidad. Tenemos acceso a la realidad narrada gracias a la mediación de las palabras. Por eso, para acceder a la realidad de la misericordia en la Biblia, tenemos que seguir como primer e ineludible camino el estudio del vocabulario específico. Pero sabemos que la realidad supera las palabras y que muchos gestos y acciones de Dios hablan más y mejor de su misericordia que las mismas palabras. De hecho, tanto Israel como los primeros cristianos han tenido la experiencia de la misericordia de Dios en muchas acciones de la historia de la salvación que luego las han narrado en distintos textos, en particular en los Salmos. Y más aún, la misericordia hace de la historia de Dios con su pueblo una historia de salvación. En conclusión, partiendo del vocabulario específico, pero atentos a las acciones y gestos narrados, intentaremos presentar lo fundamental de la misericordia en la Biblia. El sentido del término misericordia. El término castellano misericordia reproduce sin variantes el latino misericordia, que se derivaría de misericor, el corazón vuelto hacia el que sufre miseria. Mientras que el griego y el hebreo tienen distintas palabras que expresan diferentes matices de esta realidad. La traducción latina de la Biblia utiliza solo el término misericordia, que por tanto engloba esos matices y le da un sentido amplio y profundo a la vez. Ahora bien, vamos a bucear en la Escritura para encontrar allí los diversos e interesantes matices que encierra el vocabulario original de la misericordia. Comencemos por el Antiguo Testamento. Apóstoles de su amor.